¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a ver la ley de la gravitación universal. Parece ser difícil, pero en realidad es demasiado sencillo, solo presten atención. ¿Qué nos dice la ley de la gravitación universal? Bien, esta es la expresión de la ley de la gravitación universal y lo que nos dice es que la fuerza de atracción, porque recuerden que aquí estamos hablando de la gravedad, la fuerza gravitatoria, la fuerza de atracción entre dos cuerpos, por ejemplo, estos dos cuerpos de aquí, estos dos plumones tienen una fuerza de atracción, aunque es demasiado pequeña, así que no se van a atraer, pero existe, la fuerza de atracción está ahí. La fuerza de atracción siempre se va a dar entre dos cuerpos con masa. Si dos cuerpos tienen masa, va a existir una fuerza de atracción entre ellos. Por muy pequeña que sea esa fuerza, existe. Por ejemplo, tú y el planeta Tierra están interactuando mediante esta ley de la gravitación universal. Tenemos a la masa de la Tierra y a tu masa tuya, los kilogramos que tengas de masa, y ahí sí sientes la fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es inmensa. Bien, vayamos a la ley. ¿Qué nos dice? Nos dice que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados de masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir directamente proporcional al producto de sus masas? Quiere decir que esta fuerza, si incrementa este producto, si estas masas se hacen más grandes, si incrementa, entonces la fuerza también va a incrementar. ¿Por qué? Porque esta fuerza es directamente proporcional a este producto de las masas. En cambio, si este producto de las masas disminuye, digamos que es 10 y disminuye a, no sé, a 2, entonces esta fuerza también va a disminuir. En cambio, dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. O sea que si esta distancia disminuye, que si la distancia entre los dos cuerpos disminuye, digamos que están así y disminuye la distancia, entonces como la distancia disminuye y es inversamente proporcional a la fuerza, entonces la fuerza va a aumentar. En cambio, si la distancia aumenta, entonces la fuerza va a disminuir. Muy sencillo, ¿no? El producto aumenta, la fuerza aumenta. El producto disminuye, la fuerza disminuye. La distancia aumenta, la fuerza disminuye. La distancia disminuye, la fuerza aumenta. Creo que está todo claro hasta aquí. Ahora vamos a pasar a unos ejercicios aplicando a masas y a una distancia. Pero creo que es muy poco probable que en el examen te toquen este tipo de ejercicios. Más bien vienen ejercicios como el siguiente. Olvidé mencionarles qué es la G. Esta G de aquí es la constante de gravitación universal. No deben confundirla con la G que representa la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No, esta es la constante de gravitación universal que aparece en esta ley de aquí. Va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 11 y de unidades tiene newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esta constante de gravitación nos va a hacer que esto nos quede en newtons, o sea que al hacer todas estas operaciones nos quede en newtons, porque vean que arriba tenemos masa 1 por masa 2 y abajo tenemos distancia al cuadrado. Masa 1 por masa 2 nos va a dar kilogramo al cuadrado. Y el kilogramo al cuadrado se va a simplificar con el kilogramo al cuadrado de la constante de gravitación universal. Se van a ir ambas. Y abajo tenemos distancia al cuadrado. Esos son metros cuadrados. Entonces estos metros cuadrados de abajo se van a ir con los metros cuadrados de arriba de la constante de gravitación universal. Y simplemente nos van a quedar newtons. Pero bueno, pasemos a los ejercicios típicos que te vienen en el examen. Como te digo, casi no te van a poner ejercicios donde te den masas y te den distancias, porque los cálculos son muy largos y tediosos. Normalmente te van a dar ejercicios de este tipo. ¿Qué sucede con la fuerza? Con esta fuerza, si la distancia aumenta al doble, o sea, la distancia aumenta al doble, tú inmediatamente cuando veas algo así, y que te estén hablando obviamente de la ley de la gravitación universal, lo primero que tienes que hacer es escribir la ley de la gravitación universal. Fuerza es igual a la constante de gravitación universal, la distancia al cuadrado. ¿Y qué te pregunta? ¿Qué sucede con la fuerza si la distancia aumenta al doble? Entonces esta distancia hay que aumentarla al doble. Vamos a reescribirlo. Masa 1 por masa 2 sobre la distancia al doble, 2 veces la distancia, y esto está al cuadrado. Importante,
2 veces la distancia y esto está al cuadrado. No vayas a poner 2 afuera y el 2 no lo estés elevando al cuadrado porque suele ocurrir. Tienes que poner 2 veces la distancia porque es el doble de la distancia al cuadrado, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener masa 1 por masa 2 sobre 2 al cuadrado, eso es 4. Y distancia al cuadrado, eso simplemente es distancia al cuadrado. Vean que aquí omití la constante de gravitación porque pues, no la vamos a ocupar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo vemos que ha quedado aquí nuestra fórmula cuando aumentamos la distancia al doble? Tenemos un 4 aquí abajo y esto de aquí lo podemos expresar de la siguiente forma aquí. Lo podemos expresar como un cuarto por masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado. Vean que es lo mismo. 1 se va a multiplicar con todo lo de arriba y simplemente nos queda lo de arriba. Y este 4 se va a multiplicar con la distancia al cuadrado y nos va a quedar esto de acá. Entonces vean que lo tenemos así. Y entonces ustedes deben notar que esto de aquí es lo que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos responder a esta pregunta. Vemos que aquí está la fuerza, que es esta de aquí. Entonces, ¿qué le va a pasar a la fuerza? Pues vemos que tenemos un cuarto. Entonces, esta fuerza se está reduciendo a un cuarto. ¿Por qué? Porque lo estamos multiplicando por un cuarto. Si esta fuerza la multiplicamos por 1, pues simplemente nos queda así como está. Vamos a ponerle que esto es igual a la fuerza, esto de aquí. Entonces, si esta fuerza la multiplicamos por 1, pues simplemente nos queda así tal cual, no le pasa nada. Si la multiplicamos por 2, estamos incrementando la fuerza al doble. Si la multiplicamos por un medio, estamos disminuyendo la fuerza a la mitad. Y si la multiplicamos por un cuarto, entonces estamos disminuyendo la fuerza a un cuarto. Entonces ya podemos responder qué sucede con la fuerza si la distancia aumenta al doble. Si la distancia aumenta al doble, entonces la fuerza va a disminuir a una cuarta parte. Y esa es la respuesta que tienes que poner en el examen. Tenemos este otro ejemplo de aquí y nos pregunta qué sucede con la fuerza si disminuimos la distancia a la mitad. Ahora vamos a disminuir la distancia a la mitad, entonces volvemos a escribir esto. Hay que olvidarnos por un momento de la constante de gravitación universal. Tenemos masa 1 por masa 2 sobre la distancia, pero ahora la distancia va a estar disminuida a la mitad. Entonces distancia sobre 2, o sea la mitad de la distancia. Y esto está elevado al cuadrado. No olviden que esto debe ir elevado al cuadrado. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es igual a masa 1 por masa 2 sobre este 2 va a entrar como cuadrado de la distancia y como el cuadrado del 2. Entonces tendremos distancia al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado es 4. Hay que seguir desarrollando esto de acá. Eso es igual a masa 1 por masa 2. Y esto masa 1 por masa 2 lo podemos dividir entre 1 y no altera su valor. Cualquier cosa lo podemos dividir entre 1. Y esto está dividido entre distancia al cuadrado sobre 4. Distancia al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Y aquí podemos aplicar la ley de extremos y medios o la regla del sándwich, como quieran llamarle. Que hay que multiplicar los extremos, masa 1 por masa 2 y ponerlo arriba. Entonces sería masa 1 por masa 2 por 4. 4 por masa 1 por masa 2. Y abajo vamos a poner los medios. 1 por distancia al cuadrado. Y 1 por cualquier cosa, pues es la misma cosa. Entonces tendríamos distancia al cuadrado. Y ahora noten esto de aquí. Vean que esto lo podemos escribir como 4 por masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado. ¿Ok? Y noten algo de aquí. Vean que esto es lo mismo que esto de aquí arriba. Entonces esto es nuestra fuerza. ¿Y qué le estamos haciendo a la fuerza? Si disminuimos la distancia a la mitad, ¿qué sucede con esta fuerza? Pues la estamos multiplicando por 4. Entonces, si disminuimos esta distancia a la mitad, la fuerza va a aumentar 4 veces su valor. Se va a incrementar por 4 veces. Si están entendiendo, ¿no? Es muy sencillo. Solo hay que agarrar un poco de práctica. Como ejercicio, ustedes pueden ver qué sucederá con la fuerza si disminuimos la distancia, ahora no a la mitad, sino a una cuarta parte.
o sea, a una cuarta parte. O sea, van a hacer lo mismo de aquí, pero en vez de disminuir la distancia a la mitad, la van a disminuir en una cuarta parte. Aquí le van a poner un 4 y van a hacer lo mismo de aquí. Aquí van a poner, bueno, ya no les digo, pero ustedes tienen que hacerlo. Hagan este ejercicio y déjenme su respuesta en los comentarios. Ahí les voy a estar respondiendo. Y también hagan otro ejercicio de qué sucede ahora si aumentamos la distancia ya no al doble, sino al cuádruple, o sea, 4 veces. ¿Qué sucede si aumentamos la distancia 4 veces? Igual hagan el mismo procedimiento y me dejan su respuesta en los comentarios. Ahí estaré contestando. Bien, ya saben que si les ha gustado el video pueden regalarme un like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Ya en el próximo video ahora sí vamos a ver ejercicios aplicando la ley de la gravitación universal con masas y con distancias. Bien, nos vemos en el próximo.